Cuando un ser humano se siente en peligro, sobre todo cuando su cuerpo, su fisiología no se siente a salvo, y hay montones de razones para que esto suceda, empieza a subir la presión interior. Una persona empieza a sentirse tensa. Esta presión interior es muy desagradable. Y los seres humanos hacemos lo que se nos ocurre que se puede hacer para ventilar esta presión. ¿Hasta aquí se...? ¿Vamos, Antonio? Sí. Bien. Hay 3 mecanismos fundamentales que se utilizan para eliminar esa presión. La primera es el ataque. Agredes con el pensamiento, con la palabra o con la acción. Hay formas de agresión como es la culpa. Culpas a la otra persona o te culpas a ti mismo. Sigmund Freud decía que la depresión es el ataque contra uno mismo. La segunda es la huida. Te alejas, te aíslas. Y la tercera es el bloqueo. ¿Por qué con tus seres queridos? Con los seres queridos, desde mi punto de vista, por 2 razones. Primero, porque son con los que es más difícil mantener una distancia emocional de perspectiva. Pongo un ejemplo. En una ocasión estaba, un ejemplo analógico, una analogía. Estaba en el hospital, estaba tomándome unas galletas en el antequirófano y me vino el anestesista y me dijo: Mario, igual tienes que entrar a ayudar a un cirujano. Digo, ¿qué pasa? Que está haciendo una cirugía muy compleja. Dice, no, es una apendicitis. Bueno, hay apendicitis muy complicadas, pero le dije, es una apendicitis muy complicada. Y me dice, no es muy complicada. Y digo, ¿quién es? Y me dijo, es el doctor tal. Y digo, pues este es un cirujano estupendo. Dice, sí, pero está operando a su hijo. Cuando tú eres incapaz de mantener una distancia de perspectiva, emocionalmente te envuelve. Y esto no implica maldad por la persona, sí algo que hay que corregir. ¿Vale? La segunda razón por la que es más fácil esa irascibilidad con seres cercanos es porque la presión social es menor. La presión social, el super yo, es la presión de que resulta mucho más dificultoso darle una voz al director general que a tu hijo. Lo que es importante, Antonio, es saber lo siguiente. Esto no se resuelve llenándose de sentimientos de culpa o de vergüenza, muy propios de nuestra sociedad occidental. Eso empeora el problema. Esto se resuelve cuando tú te observas poco a poco, te vas desapegando de esos sentimientos y empiezas a sencillamente verte como si fueras un observador intentando entender algo. Esto, que parece que no tiene ninguna razón de ser, es la base de una metodología apasionante que se llama el mindfulness. La capacidad de tomar el papel de observador y en lugar de juzgar o condenar esto es bueno, esto es malo, sencillamente lo miras. No entraremos porque el mindfulness es inmenso, nos llevaría mucho tiempo hablar de ello, pero eso es lo que yo te diría. Entonces, ¿sirve para algo este comentario? Primero, para que una persona, cuando ha hecho algo que no le gusta, no utilice una estrategia de corrección que va a favorecer que eso vuelva a suceder. Porque si tú te metes culpas y metes vergüenza, aumenta la presión y volverá a saltar. Sino para que lo observas, y lo que se observa sin juzgar, de forma natural se va corrigiendo. Eso es lo que te diría. ¿Te ha sido de alguna ayuda? Tu cabeza se mueve así como diciendo a medias. Bueno, yo creo que lo que he hecho bien ha sido preguntar. Eso seguro. El mero hecho de poner aquí uno de mis problemas, creo que es bueno. Es muy bueno y es muy valiente. Generalmente
nos comemos los problemas y no los exponemos a los demás. Bien, ahora, antes de que te sientes, Antonio, honestamente, ¿quién alguna vez en su vida ha dado una voz que no tenía que haber dado? ¿Quién alguna vez en su vida se ha sentido deprimido? Como decían los hermanos Mayo, bienvenido al club. El problema de esto es que no lo hablamos y cada uno se lo traga pensando que solo le pasa a él o a ella. Cuando se han estudiado las mejores escuelas de psicoterapia del mundo, viendo cuál era la mejor, se ha visto que ninguna metodología es mejor. La clave es la relación. Todos los problemas que tenemos las personas son porque no conseguimos ver en la otra persona a alguien como nosotros, con sueños, ilusiones, luchas internas, preocupaciones. Si viéramos eso, viviríamos mucho más años físicamente, estaremos mucho más sanos, seríamos más productivos. Bien. Había una señora allí, me parece, al fondo, que había levantado la... Sí, aquella señora allí. La pregunta no puede ser anónima. Anónima. Sí, claro que anónima. Por supuesto que sí. Que no me dice el nombre, claro que sí. Por supuesto. Bueno, el concepto que ha dicho de que las enfermedades del tubo digestivo tienen una relación muy directa con la pérdida de memoria me llamó mucho la atención. ¿Ese es un concepto generalizado o hay con rigor científico y datos estadísticos de 10, 15 años qué enfermedades del tubo digestivo concretamente repercuten en la pérdida de memoria? Porque es alarmante socialmente la pérdida de memoria. Bueno, es una gran pregunta. Todos los comentarios que hago yo de medicina, ninguno me lo invento. El campo, la investigación en la conexión entre tubo digestivo y cerebro es una investigación bastante reciente. Lo que sí se sabe es lo siguiente. Las situaciones de estrés intensas y mantenidas, y además es muy fácil de entender. Vamos a imaginar que nosotros, en lugar de estar aquí, estamos en la India y estamos en una cabaña grande, un espacio grande en la India. Salimos y nos encontramos de repente, porque estamos en el campo, nos encontramos con un tigre. ¿Qué sentido tiene ante el tigre tener un tubo digestivo? ¿Es el momento para tomarse una tapita? No. Luego, ante las situaciones de alarma, una de las cosas que hace el cerebro es cortar prácticamente de raíz el funcionamiento del tubo digestivo. Y esto tiene consecuencias serias. Por ejemplo, lo que se llama el intestino permeable. Hay patologías más claras, como puede ser se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, donde es clarísima que la intervención, por ejemplo, de un psicólogo, de una psicóloga, que ayude a la persona a bajar su tensión, tiene un efecto directo sobre la propia enfermedad. Hablamos de enfermedades serias, hemorrágicas, etc. El colon irritable, que asola a la mayor parte, a muchísima gente en la sociedad, tiene una relación directa con una falta de equilibrio vivido por el cuerpo. Es decir, no quiere decir que la persona no esté equilibrada por dentro a nivel cognitivo, a nivel racional, pero su cuerpo no está equilibrado y por eso tiene esos dolores y esas tensiones. ¿Que la memoria tiene una relación? Bueno, no solo la memoria, es que hay estudios que parecen, que muestran que el autismo también puede tener una relación
Estamos hablando de un trastorno muy complejo, con una falta de reconocimiento del mundo emocional, con un aumento de tensión en los chiquillos que lo padecen. No cabe ninguna duda de que esto es así. Ahora, hay que ser muy cautos y no decir: el autismo lo produce patología del tubo digestivo, la pérdida de memoria es debida a no, es uno de los factores que tienen un impacto muy marcado en algo como puede ser la memoria. Porque sabemos que para que se creen nuevos circuitos hace falta BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, una neurotrofina. Y sabemos que uno de los elementos fundamentales de generación de BDNF es el tubo digestivo. Sabemos también que para hacer frente a ciertas inflamaciones hacen falta ciertos elementos que, si no se absorben por el tubo digestivo, no se hace frente a estas inflamaciones. En la depresión, por ejemplo, hay una inflamación cerebral. Por eso es tan bueno en la depresión tomar los factores omega. Qué curioso. El síndrome de intestino permeable, muy propio de estados de tensión muy mantenidos, favorecen el ataque del organismo, el ataque del sistema inmune al propio organismo, porque entran desde el tubo digestivo elementos tóxicos que generan reacciones, y parece que es uno de los factores causantes de lo que se llama inflamación generalizada. Es decir, claro que hay datos. Ahora, no nos vayamos a esto es la única cosa que genera esto. No, esto es uno de los factores que genera eso. A tu izquierda. ¿A qué quieres seguir preguntando? Va. Hola, buenas tardes. Hola. Carmen soy. Yo en realidad no quiero hacer una pregunta, pero quiero darle las gracias. Porque llevo ya bastantes años. Yo soy pedagoga, pero me he centrado en trabajar la neurofuncionalidad. Y trabajo en equipo con otras personas, y una de ellas es una doctora en bioquímica especializada en fisiología de la nutrición, en inmunonutrición. Llevamos años trabajando con niños TDAH, con algún autismo, aunque no es lo que más tratamos, y trabajando a través de tratarles pues disbiosis intestinales, problemas de metabolismo de proteínas, de algunas, no es todas, como usted muy bien decía, no es café para todos, no, cada uno tiene el problema con una. Y esos niños mejoran notablemente, porque mejora su sistema inmune, mejoran los niveles de neurotransmisores, los problemas de metabolismo de las proteínas, de estas proteínas, le llevan a alterar los niveles de serotonina, por ejemplo, y otras que ahora no me voy a parar. Pero yo solamente le quería dar las gracias, porque es que es la primera vez que oigo a alguien decirlo tan bien, tan claro y desde el campo de la medicina. Muchísimas gracias.
Gracias, Carmen. Yo creo que lo que hacen ustedes es maravilloso, porque lamentablemente el campo de la educación se nos llena la boca de grandes palabras, pero no parece que importe en la medida que tendría que importar. Y lo que está comentando Carmen, que creo que es clave, es lo que hoy en día nos estamos dando cuenta, por lo menos cualquier persona que tenga un poco de ganas de abrir la mirada, que es que todo está conectado. Que eso de que el tubo digestivo está por ahí, el cerebro por ahí. Para que nos hagamos una idea, los estudios que se han hecho en cadáveres, hace poco estuve con un matemático que le interesa mucho este tema, los estudios que se han hecho en cadáver utilizando técnicas de computación muy sofisticada han demostrado que si todos los nervios de nuestro organismo se pusieran juntos, los gordos, los finos, los cortos, los delgados, en un ser humano, la distancia serían 40.000 kilómetros. ¿Cómo es posible que con 40.000 kilómetros de nervios podamos pensar que no está todo conectado? Es que podríamos dar la vuelta entera a la Tierra sobre nuestros propios nervios, una nueva forma de viajar. Claro, es que estamos tan obsesionados con lo que damos de fuera y valoramos tan poco lo que hay dentro. Bueno, gracias por el comentario, Carmen. Bueno, me llamo Alfonso y enhorabuena, Mario, nos han encantado. Gracias, Alfonso. Y bueno, mi duda es, sí creo mucho en salir de la zona de confort, creo mucho en los retos, de hecho siempre me marco retos y es que se disfrutan además, pero me ha quedado una duda ante cuando tú estás fuera de la zona de confort y asumiendo un reto en ese momento, si tiene un componente de estrés. Gratificante porque superar un reto es lo que más también yo creo que serotonina, endorfinas y de todo se hay que producir porque es muy bueno, pero esa duda es un poco contrariedad, ¿no? Un fuera del control, fuera de la zona de control, entonces el estrés afecta. Muy bien. Y esa es la duda. Muchas gracias, y enhorabuena. Bueno, gracias. Bueno, es una magnífica pregunta y si no hubiera existido el profesor Hanseli no podríamos contestarla, pero como el profesor Hanseli ha existido podemos contestarla. El profesor Hanseli, húngaro, se formó como médico en Checoslovaquia, en Praga, su padre era médico, y revolucionó nuestra comprensión del estrés. Y lo que dices tú, Alfonso, es absolutamente así. Cuando una persona sale de la zona de confort, directamente se encuentra con un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo. Y automáticamente se ponen en marcha los mecanismos del estrés. Automáticamente. Bien. Gracias a que vivió Hanseli, sabemos que hay dos formas de estrés. No una. Una se llama eustrés y la otra se llama distrés. Cuando se activa el distrés, por ejemplo, suben dramáticamente las cifras de cortisol. Sin embargo, cuando se activa el eustrés, sube fundamentalmente la adrenalina. El cortisol llega a matar neuronas, cosa que la adrenalina no hace. Son dos mecanismos de tensión donde uno de ellos está siendo negativo y otro de ellos
está siendo propulsivo. ¿Cuál es la clave mental para estar en eustrés en lugar de estar en distrés? La fe en ti y en tus posibilidades. En 1906 gana un premio Nobel alguien único en la historia. Nació en 1855, murió en 1934. Murió en 1934, Hoy se le cita por año en los journals de neurociencias una media de 500 veces. ¿A quién que murió en 1934 se le cita 500 veces? Don Santiago Ramón y Cajal. Cajal intuía que cuando ante un mundo VUCA, que entonces no se llamaba VUCA, un mundo incierto, complejo, tú seguías creyendo en ti mismo y en tus posibilidades, había cambios en el cerebro. Y su frase era: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Aquí es donde la mente está sobre la materia. El software altera el hardware. Tú sales de la zona de confort diciendo: a ver qué pasa si consigo esto, y entonces entras en el distrés. Pero si sales de la zona de confort no diciendo si pasa esto, sino cuando pase esto, mi vida dará un giro. Entonces te caerás y te levantarás, te caerás y te levantarás. Y entonces tu cerebro sí se está reinventando, cosa que ya definió Cajal hace tantos años. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Que mucha gente sale de la zona de confort, pero no tiene una visión inspiradora. No cree en sí misma ni en sus posibilidades. No se siente apoyada por ninguna persona que le esté diciendo: ánimo, tú puedes. Y entonces al final tiran la toalla, no porque no puedan, sino porque creen que no pueden. La diferencia es: cuando tú estás en distrés, estás en la zona de hundimiento. Cuando estás en eustrés, estás en la zona de estiramiento.